Una mañana de primavera el sol salió brillante y hermoso sobre las altas torres de Camelot. Los pájaros estaban entre los manzanos en flor, las flores de mayo asomaban la cabeza entre la larga hierba. Camelot estaba engalanado con estandartes y banderas y sus caminos estaban abovedados con arcoíris de flores. Magníficos tapices adornaban las paredes, juncos frescos mezclados con guirnaldas cubrían los suelos de piedra. Todo el mundo corría con fuentes de plata y copas de oro, con pasteles, fruta, miel y vino, pues se acercaba el día de la boda del rey Arturo y Ginebra se dirigía a Camelot con un séquito de doncellas y una escolta de caballeros, llevando la mesa redonda que había fabricado Merlín. Ante esta mesa redonda el joven rey había hecho su voto de caballero. Cuánto se alegró al pensar que sería bajo el techo de Camelot y que, sentados a su alrededor, sus camaradas caballeros participarían en el banquete nupcial. Estaba de pie con Merlín en la gran puerta de su castillo real, vestido con una armadura que brillaba como el oro. A su alrededor estaban sus fieles cortesanos aguardando para recibir a los forasteros que venían de la corte de Leodogrance. La gran compañía de la mesa redonda iba a completarse hoy. Muchos caballeros habían hecho el voto en tiempos pasados. Algunos habían muerto en batalla, pero hoy, el día antes de la boda de Arturo, todos los asientos debían estar ocupados. Este era el propósito del rey, que aguardaba la entrada de su castillo con su armadura de oro. De pronto, a lo lejos, llegó el ruido de una multitud, el golpeteo de los caballos y el traqueteo de las ruedas. Por las colinas que llevaban a Camelot desfilaba la resplandeciente procesión de la novia real, con los estandartes ondeando y los juglares cantando conmovedoras y nobles canciones. Era un espectáculo magnífico. Al rey Arturo le latía el corazón de emoción y alegría conforme el cortejo se acercaba a las puertas del gran castillo. Avanzó y se postró porque en el primer caballo vio a su encantadora dama, Ginebra, cabalgando con regia dignidad. Detrás de ella cabalgaban sus pajes. Luego iban sus damas de compañía, cada una con un apuesto caballero. En medio de la procesión marchaba un anciano alto, vestido de blanco, coronado de muérdago y cantando canciones al son de una cítara que sostenía en las manos, mientras varios hombres le seguían justo detrás con la mesa redonda a cuestas. El rey Arturo se adelantó y bajó a Ginebra del caballo. ¿Quién sabe qué no le habría susurrado antes de bajarla al suelo? Luego la tomó de la mano y la condujo a través del patio entre filas y filas de asistentes sonrientes que se inclinaban hasta el castillo de Camelot con los caballeros y las damas que habían llegado con ella desde la corte de su padre caminando de dos en dos por detrás. Se había colocado un hermoso trono en lo alto de un estrado para la princesa y Arturo la condujo hasta él y la hizo sentarse antes de volverse para dar la bienvenida a la noble comitiva que le seguía. Se inclinó ante las manos de las bellas damas y todos los caballeros se inclinaron con majestuosa cortesía en señal de salutación. Llevaron la mesa redonda y la colocaron en el centro de la sala. Arturo se acercó y se quedó mirando mientras sus sirvientes colocaban los asientos a su alrededor y cuando hubieron puesto todos los que cabían, el rey llamó a todos los caballeros que pertenecían a la comunidad de la mesa redonda para que se reunieran a su alrededor. De entre la espléndida concurrencia de la sala se adelantaron 100 caballeros, todos los cuales habían acudido con la princesa Ginebra desde la corte de su padre, el rey Leodogrance. Mientras se acercaban a la mesa redonda, Arturo los contó uno por uno. Cuando llegó al número 100, el rey se inclinó ante ellos una vez más. Luego se volvió hacia Merlín, que de nuevo estaba a su lado. Merlín sacó un rollo de pergamino del bolsillo y comenzó a leer en voz alta. Leía los nombres de los caballeros de Arturo que, por su valor y su bondad, su rectitud, su honradez y su caridad, habían sido considerados dignos de unirse a la noble comunidad de la mesa redonda. Algunos eran viejos y estaban llenos de cicatrices, otros eran de mediana edad. Algunos eran muy jóvenes, entusiastas y vigorosos para luchar por el honor y por el rey. Cuando sonaron los nombres en la sala, se adelantaron uno a uno, inclinándose ante la princesa Ginebra al pasar por el estrado y ante el rey Arturo al llegar a su altura, se unieron a los 100 caballeros de la corte del rey Leodogrance.
Entonces se adelantó el mayordomo mayor con una gran copa enjollada en la mano, seguido de 2 pajes que llevaban jarras de oro. Los caballeros y el rey se sentaron a la mesa, llenaron la copa y pasando el recipiente enjollado de mano en mano, todos bebieron por la hermandad de los caballeros buenos, valientes y honrados, la gran comunidad de la mesa redonda. Durante todo este tiempo Ginebra observaba, sonriente y gentil, desde su trono en el alto estrado. Los caballeros se miraban unos a otros y al rey mientras bebían de la reluciente copa, pero todos se pusieron de pie y miraron hacia su futura reina, en su trono en medio de ellos, mientras, a una señal de Arturo, sus voces resonaban fuertes y alegres y valientes en las palabras del gran juramento. El sonido se desvaneció y ahora era el turno de la princesa Ginebra de ponerse en pie, dulce, hermosa y regia entre todos ellos. Qué orgulloso y feliz debió de sentirse el rey al ver a su dama de pie entre aquellos caballeros resplandecientes y distinguidos, aceptando su promesa de caballerosidad con tan delicada gentileza. Ella les hizo una gran reverencia a todos ellos y agitó sus hermosas manos blancas. Luego volvió a sentarse entre sus damas y uno a uno los caballeros de la mesa redonda se adelantaron y arrodillándose ante Arturo prestaron juramento de lealtad al rey. Merlín permanecía de pie, con su rollo de pergamino bien doblado en la mano. Mientras cada caballero hacía su juramento, el mago inclinaba la cabeza, grave y sabio, pero todo el tiempo miraba la mesa redonda. Era como si estuviera soñando. Entonces, mientras miraba la mesa redonda, vio que sucedía algo misterioso. En todos los asientos que había alrededor empezaron a aparecer letras de oro. Parecían escritas por dedos invisibles que sostenían una pluma invisible. Mientras Merlín observaba, estas letras se hacían más grandes y brillantes. El viejo mago se adelantó para leerlas con mayor claridad, y cuando estuvo muy cerca de la mesa, el asombro de su rostro se transformó en gran alegría. ¿Qué habrían escrito en cada asiento los dedos invisibles que sostenían la pluma invisible? Pues el nombre del caballero que acababa de levantarse para rendir homenaje al rey Arturo, el primero de todos. Era una señal inequívoca para Merlín de que la mesa redonda había sido fabricada por sus propias manos para esos mismos caballeros y que sus nombres estaban escritos también sobre la mesa de plata que se había perdido. Llamó al rey y a los caballeros para que se acercaran a leer. Todos se reunieron alrededor, asombrados, y deletrearon las letras de sus nombres, y luego ocuparon sus puestos hombro con hombro. Pero, mientras lo hacían, vieron que aún no estaban ocupados todos los asientos. 2 de ellos, uno a la derecha de Arturo, el otro a su izquierda, estaban aún vacíos y sin nombre. Entonces el rey Arturo se sintió muy apenado y decepcionado, pues había esperado que ese día la comunidad de la mesa redonda estuviera completa. Pero Merlín de golpe había visto el futuro y conocía el secreto de esos 2 asientos vacíos. Le puso la mano al rey en el hombro y lo consoló. «Ten paciencia», dijo el mago, «ten paciencia. En uno de los asientos vacíos verás muy pronto a alguien a quien ya conoces y admiras. En el otro, el asiento peligroso, ningún caballero podrá sentarse hoy, ni mañana, ni en muchos años. Mira lo que hay escrito en lugar de un nombre». Arturo miró y vio aparecer letras sobre el segundo asiento vacío, escritas no en oro, sino en llamas. Leyó las palabras, maravillado. «Yo soy el asiento peligroso». Cuando terminó de leer las palabras, éstas se desvanecieron, pero todos los caballeros habían visto las letras de fuego. Y por toda la corte corrió el susurro de las palabras. «Ese asiento vacío es el asiento peligroso, y ningún caballero puede sentarse en él hoy, ni mañana, ni durante muchos años». Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.